Las siempre complejas relaciones entre Chile y Bolivia tuvieron estas semanas un episodio difícil, una visita del canciller Choquehuanca a dos ciudades chilenas. No terminó bien, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días. Las siempre complicadas y litigiosas relaciones entre Bolivia y Chile entraron este mes en uno de sus momentos más críticos en la última década. El trasfondo del conflicto es siempre la demanda boliviana de una salida al mar, tras haber perdido su franja costera, luego de la Guerra del Pacífico, iniciada a finales del siglo XIX y que culminó con el Tratado de 1904, por el que Bolivia cedió a Chile los territorios reclamados. Desde 1978, ambos países solo mantienen relaciones a nivel consular, y la llegada al poder de Evo Morales en 2006 revitalizó las reivindicaciones bolivianas. Y la fase actual de la crisis bilateral escaló hace poco más de 10 días, cuando el canciller boliviano David Choquehuanca viajó a los puertos chilenos de Arica y Antofagasta con una delegación de 60 personas en una suerte de inspección del cumplimiento del libre tránsito de las mercaderías bolivianas, algo que establece el Tratado de 1904. Tras la visita, denunció malos tratos y abusos de las autoridades chilenas contra los transportistas bolivianos. Tenemos que tener la capacidad de que existen problemas y que las autoridades tenemos que tender puentes y ayudar a resolver estos problemas, no empeorarlos. El Tratado de 1904 no establece ningún mecanismo de inspección. Chile respondió con una nota de protesta y el anuncio de que revocaría las visas diplomáticas a funcionarios bolivianos. El presidente Evo Morales calificó la medida como una política de escarmiento rencoroso y una actitud de distanciamiento diplomático. La demanda boliviana de una salida al Pacífico fue presentada a la Corte Internacional de La Haya en 2013. No es la única en esa instancia. En marzo de 2016, Morales declaró que Chile hacía un uso abusivo de las aguas del río Silala, que nace en Bolivia, y que judicializaría también este tema en La Haya. Chile se adelantó y demandó en junio a Bolivia por desviar el Silala, lo que fue respondido por una contrademanda boliviana. Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Bolivia va a presentar una contrademanda. ¿Y por qué contrademanda? Ilegalmente se lo lleva nuestra agua. En otros términos populares, nos roban agua y nos demandan. Y entre ambos países podría estallar otra disputa, esta vez por el río Lauca, cuyo régimen es controlado por Chile. Tras estas tensiones, hace 2 días, la Cancillería boliviana envió a Chile una nota pidiendo acompañar la judicialización del conflicto bilateral que, además de política y derecho internacional, involucra fuertes sentimientos nacionales en ambos países. No es nuevo, ¿no? Daría la sensación de que una vez más hay ciertos problemas internos en los países o en términos de imagen para los gobernantes y de nuevo se puede apelar a lo que es la amenaza exterior que une. Se vio no solo en Bolivia, se vio en Chile, en donde los expresidentes aparecieron todos juntos, más allá del partido al que pertenecieran, para, digamos, apoyar a la presidenta Bachelet en lo que es ahora el nuevo reclamo de Bolivia. Sí, sí, galvanizar el frente interno a través de la invocación de una amenaza exterior. No hay posibilidad de conflicto bélico ni de escalada bélica entre ambos países, esto está descartado. Ahora, recordemos que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas formales desde el año 78, es decir, no hay embajada chilena en Bolivia y no hay embajada boliviana en Chile. Se perdieron la gran oportunidad en su momento, sí, Evo y Bachelet. Evo y Bachelet, ese era el momento, ese era el momento en el cual podrían haber avanzado. De todos modos, yo creo que hay todavía una ventana abierta para que se normalicen las relaciones y se termine de facilitar lo que quiere Bolivia en realidad, que es una salida al mar, que no necesariamente tiene que ser una salida sobre
soberana, es decir, un corredor soberano, puede ser una garantía internacional, etcétera. Y en ese sentido me parece que la región tiene una posibilidad de acompañar a Bolivia y a Chile, que son dos países hermanos, digamos, en el reclamo y en el encuentro, en la búsqueda de una solución consensuada. Me parece que no debería ser algo que esté tan lejos, no parece un conflicto tan irresoluble como hay otros conflictos en el mundo de fronteras y demás. Vamos a hablar en el próximo bloque de Corea. Bueno, eso sí, es realmente complicado. Ahora, en este caso, parecería que con un buen acompañamiento regional o tal vez internacional se podría llegar a un acuerdo eventualmente. El acompañamiento regional no es este el momento, no parece que fuera el momento, ¿no? No, por ahí pasó el cuarto de hora de Exacto. Eso. Bueno, quo vadis con Bolivia, verdaderamente. En Chile hay un problema. Estuve conversando un poco para este informe que tenemos esta semana con ellos. Y ellos dicen que muchas veces los políticos han querido hacer cosas. Incluso marcan que con los dictadores Augusto Pinochet y Banzer, en el 1975 hubo uno de los intentos, o sea, se produjo uno de los intentos más serios. El abrazo famoso. Exactamente, de solucionarlo y que era en algún sentido mucho más justo que los que vinieron después. Perdóname, Fujimori mismo les dio una salida en hilo, en Perú. Exactamente. ¿Qué pasó igualmente? En ese momento, en el 76, casi un año después, Perú pone condiciones muy difíciles, una cuestión tripartita que los incluyera en Arica y finalmente esto se abortó porque los chilenos ya tenían el problema con los peruanos. Obviamente Bolivia es el débil y es el que reclama en algún sentido justicia, pero los chilenos también dicen que hoy el 80% de su comercio en Arica está destinado y está dominado por por el comercio boliviano. Un gran problema fue, mira vos, la privatización del puerto en Arica o de la administración, porque el puerto sigue siendo nacional, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que ahora en algún sentido empiezan a chocar los intereses bolivianos nacionales, los intereses chilenos nacionales que unen y los privados. Claro. Ahora bien, el tema aquí es la desconexión también entre la opinión pública y la clase política. ¿Qué pasaría, por ejemplo, entre nosotros si hiciéramos un plebiscito sobre qué hacer con Malvinas? Claro. Lagos en su momento también tuvo su oportunidad y fue con Banzer en su era democrática. Y en aquel momento, me contaba Lagos, estaba todo arreglado, pero Banzer le decía, yo tengo que presentar esto como una derrota de Chile. Y Lagos le dijo, yo no puedo dejar que presentes esto como una derrota de Chile porque evidentemente eso va en desmedro de mi capital político. Por eso no se llegó a un acuerdo. Hay que ver entonces que desde la guerra de 1879, el Tratado de 1904 y demás, siempre ha influido más allá de la economía y del derecho soberano de un país a tener salida al mar, en este caso Bolivia, siempre ha influido la política y a ver cuánto pierde el otro para que gane uno. Eso también ha trabado las negociaciones. Nosotros seguimos en la edición internacional del noticiero de la televisión pública y nos vamos a una pausa. Cuando el canciller boliviano David Choquehuanca viajó a los puertos chilenos de Arica y Antofagasta con una delegación de 60 personas en una suerte de inspección del cumplimiento del libre tránsito de las mercaderías bolivianas, algo que establece el Tratado de 1904. Tras la visita, denunció malos tratos y abusos de las autoridades chilenas contra los transportistas bolivianos. Tenemos que tener la capacidad de que existen problemas y que las autoridades tenemos que tender puentes y ayudar a resolver estos problemas, no empeorarlos. El Tratado de 1904 no establece ningún mecanismo de inspección. Chile respondió con una nota de protesta y el anuncio de que revocaría las visas diplomáticas a funcionarios bolivianos. El presidente Evo Morales calificó la medida como una política de escarmiento rencoroso y una actitud de distanciamiento diplomático. La demanda boliviana de una salida al Pacífico fue presentada a la Corte Internacional de La Haya en 2013. No es la única en esa instancia. En marzo de 2016, Morales declaró que Chile hacía un uso abusivo de las aguas del río Silala, que nace en Bolivia, y que judicializaría también este tema en La Haya. Chile se adelantó y demandó en junio a Bolivia por desviar el Silala, lo que fue respondido por una contrademanda boliviana. Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Bolivia va a presentar una contrademanda. ¿Y por qué contrademanda?
ilegalmente se lo lleva nuestra agua. En otros términos populares, nos roban agua y nos demandan. Y entre ambos países podría estallar otra disputa, esta vez por el río Lauca, cuyo régimen es controlado por Chile. Tras estas tensiones, hace 2 días... Las siempre complejas relaciones entre Chile y Bolivia tuvieron estas semanas un episodio difícil, una visita del canciller Choquehuanca a 2 ciudades chilenas. No terminó bien, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días. Las siempre complicadas y litigiosas relaciones entre Bolivia y Chile entraron este mes en uno de sus momentos más críticos en la última década. El trasfondo del conflicto es siempre la demanda boliviana de una salida al mar, tras haber perdido su franja costera, luego de la Guerra del Pacífico, iniciada a finales del siglo XIX y que culminó con el Tratado de 1904, por el que Bolivia cedió a Chile los territorios reclamados. Desde 1978, ambos países solo mantienen relaciones a nivel consular, y la llegada al poder de Evo Morales en 2006 revitalizó las reivindicaciones bolivianas. La fase actual de la crisis bilateral escaló hace poco más de 10 días. La Cancillería boliviana envió a Chile una nota pidiendo acompañar la judicialización del conflicto bilateral que, además de política y derecho internacional, involucra fuertes sentimientos nacionales en ambos países. No es nuevo, ¿no? Daría la sensación de que una vez más hay ciertos problemas internos en los países o en términos de imagen para los gobernantes y de nuevo se puede apelar a lo que es la amenaza exterior que une. Se vio no solo en Bolivia, se vio en Chile, en donde los expresidentes aparecieron todos juntos, más allá del partido al que pertenecieran, para, digamos, apoyar a la presidenta Bachelet en lo que es ahora el nuevo reclamo de Bolivia. Sí, sí, galvanizar el frente interno a través de la invocación de una amenaza exterior. No hay posibilidad de conflicto bélico ni de escalada bélica entre ambos países, esto está descartado. Ahora, recordemos que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas formales desde el año 78, es decir, no hay embajada chilena en Bolivia y no hay embajada boliviana en Chile. Se perdieron la gran oportunidad en su momento, sí, Evo y Bachelet. Evo y Bachelet, ese era el momento, sí, ese era el momento en el cual podrían haber avanzado. De todos modos, yo creo que hay todavía una ventana abierta para que se normalicen las relaciones y se termine de facilitar lo que quiere Bolivia en realidad, que es una salida al mar, que no necesariamente tiene que ser una salida soberana, es decir, un corredor soberano, puede ser una garantía internacional, etcétera. Y en ese sentido me parece que la región tiene una posibilidad de acompañar a Bolivia y a Chile, que son 2 países hermanos, digamos, en el reclamo y en el encuentro, en la búsqueda de una solución consensuada. Me parece que no debería ser algo que esté tan lejos, no parece un conflicto tan irresoluble como hay otros conflictos en el mundo de fronteras y demás. Hablábamos, vamos a hablar en el próximo bloque de Corea, bueno, eso sí es realmente complicado. Ahora, en este caso, parecería que con un buen acompañamiento regional o tal vez internacional se podría llegar a un acuerdo eventualmente. El acompañamiento regional no es este el momento, no parece que fuera este el momento, ¿no? No, por ahí pasó el cuarto de hora de Exacto. Eso. Bueno, quo vadis con Bolivia, verdaderamente. En Chile hay un problema. Estuve conversando un poco para este informe que tenemos esta semana con ellos y ellos dicen que muchas veces los